Buenas noches a todos. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Será que podemos activar la cámara que los quiero ver, por favor? Uy, no, profe. Quiero que nos veamos todos de vez en cuando. Uy, profe. Bueno, No, ya. Listo, profe. Yo, Soy un poco desechable, pero pues. Ay, ¿qué hice? Hola. Se nos cargó el computador. Hola, ¿cómo estás? listo, profe. ¿Qué más? Ya ¿Qué ahí. más? ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Muy bien, señor. Andrea, Ay, me pasaron un muerto con que era vivo. ¿cómo les ha ido con la cuarentena? ¿Cómo les fue en Semana Santa? Bien, profe, rezando harto. Bueno, felices Pascuas. Se me hace tan raro verlos. Por favor, veámonos las caras, por favor. Oye, mami, ¿tú de cuándo tienes gafas? ¿Listo? Ahí ya. ¿Está por ahí? ¿Listo? Todavía no me has enviado el trabajo. Ah, profe, ya se lo envió. Usted me escribió y yo dije, ya se lo envió y no le envié el otro trabajo y Bueno, el otro. envíame el trabajo, por favor. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿queda claro lo de los ejercicios del separador? Sí, profe. Bueno, Ya, profe. todo lo hicieron muy bien. Cristian Giovanni ya se conectó. Cristian, Hola, profe. no me enviaste el ejercicio Ya del te lo envío, separador. profe. Bueno. Entonces, ¿estamos todos? Estamos todos. Cierto, estamos todos. Entonces, hoy el tema, buenas noches a todos. Hoy el tema que vamos a tratar es deshidratación del gas natural. Entonces vamos a mirar el contenido de lo que vamos a ver. Entonces vamos a mirar qué vamos a ver en deshidratación hoy. Vamos a mirar cuál es el principio de deshidratación, cómo determinamos el contenido de agua en una corriente de gas natural, cuál es el principio de inhibición,
¿Qué es absorción líquida? ¿Qué parámetros de deshidratación tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es su proceso? Equipos y diseño, problemas operacionales, propiedades físicas del glicol, operación, contaminantes y control de calidad. Eficiencia del proceso, temperatura límite y práctica de operación, y un video de cómo opera la planta de deshidratación. Pero antes me gustaría, antes de empezar, me gustaría que habláramos del trabajo que me hicieron de construcción de gasoductos. ¿Quién quiere comentarme algo del trabajo? Dana, por ejemplo, de tu trabajo, ¿qué me quieres comentar? Dana. O alguno que me quiera comentar sobre su trabajo de construcción de gasoductos, por favor. ¿Me oyen o no me oyen? Sí, profe. ¿Como en resumen o...? Sí, Sí. como del trabajo que tú hiciste, ¿qué fue lo que más te quedó? Bueno, pues principalmente, bueno, la construcción pues de gasoductos. Eh, bueno, se utiliza principalmente pues para transportar gases, bueno, combustibles a altas presiones y pues como a gran escala. Eh, este pues va de un lugar de como de origen o de producción hasta pues como su distribución final. Pues decía, lo que yo leí fue como principalmente lo que el material que utilizan es el acero al carbón, que es un material pues que tiene alta resistencia. Y bueno, los gasoductos se construyen pues como enterrados en zanjas y pues hay que tener en cuenta como muchas cosas, como el tipo de terreno, diferentes condiciones, por ejemplo, la seguridad y varios aspectos como en superficie. Y ya, pues es como lo que me acuerdo. Bueno, y Andrea, ¿qué me puede comentar de tu trabajo? Sí, profe. Pues, bueno, digamos, agregando a lo que dice Dana, encontré pues que para construirlo se deben seguir una serie de pasos. Entonces, pues como que lo primero es, obviamente, digamos, hacer la traza de por dónde va a ir el gasoducto para asimismo poder abrir el espacio. Pues lo que yo leí es que los gasoductos siempre van de forma subterránea. Pero también pueden ir superficiales. ¿Señor? También pueden ir superficiales dependiendo del terreno. Ah, bueno. Pero pues leí que mayoritariamente se usan de manera subterránea. Pues es importante la soldadura, obviamente, mirar los materiales y si es necesario pues usar anticorrosivos pues para que no se vayan obviamente a oxidar ni nada y vayan a haber fugas que pueden ser peligrosas. Y también pues habla pues de la presión, que es normalmente 72 bar cuando son redes básicas de transporte y 16 bar en redes de distribución cuando están en la ciudad. Sí. ¿Qué más así? Pero, bueno, pues uno también como un dato curioso,
que hablaba que el 19 de mayo del 2017 se inició la construcción de un gasoducto marino, Texas-Tuxpan, que conecta el sur de Texas en Estados Unidos con los estados mexicanos de Tamaulipas y Veracruz. Y por su longitud, pues consideran que es uno de los más grandes que actualmente se construyen bajo el mar. Ok. ¿Alguien me puede hablar de los pasos que hay para hacer de la construcción? ¿Qué actividades hay que hacer para construir el gasoducto? Pero, profe, en cuanto a qué exactamente, lo que tendría que ver con la normatividad y legislación o... Pues la normatividad o las actividades que hay que hacer para construir el gasoducto, por ejemplo, apertura del derecho de vía, soldadura, no sé, hay otras actividades que hay que hacer para la construcción del gasoducto. Yo tenía algo así en mi trabajo. Como tal, las etapas del proyecto. Y las etapas del proyecto. Yo tenía como las fases, unas fases para los gasoductos, tenía pues la apertura del derecho de vía, el replanteo, la nivelación del terreno, la apertura de la zanja, el transporte y el tendido de la tubería, manipulación y limpieza de la tubería, revestimiento, soldadura, inspección y pruebas, y relleno con tierra y restauración. Eso Yo está bien. Yo también tengo algo parecido, pero pues el mío inicia con que primero que todo se tiene que tener delimitada desde mucho antes de iniciar el proceso de construcción del gasoducto, todo lo que tiene que ver con la ubicación, entre esto pues los planos y las rutas por donde va a pasar, los tramos bien marcados, porque pues esto es bastante importante. Después también pues lo que dice Mafe del derecho de paso y desvío, que eso también es importante, el derecho de paso pues siempre es gestionado por la compañía que esté construyendo el gasoducto, también es como bastante importante. Y aquí se resaltaba mucho en algunas de las fuentes que yo consulté que debe ser mínimo de 20 metros de ancho, si no estoy mal, y que debe permitir todas las operaciones con la limpieza y el mantenimiento que pues la normatividad especifique dentro de esos 20 metros de ancho, que son como mínimo. Y después también pues la manipulación de los tubos, todas las normas que tienen que ver con eso, el transporte y tendido. El transporte de la tubería pues tiene que ser bajo ciertas condiciones y, y cumpliendo ciertos parámetros, porque pues hay sanciones bastante fuertes si no se cumplen. También hay que tener en cuenta el almacenamiento de los tubos mientras se está construyendo el gasoducto. Sí. Lo que dijo Dana también de la apertura de zanjas, las dimensiones son bastante importantes. La profundidad normalmente para un gasoducto es, si no estoy mal, de 1 metro, no sé si me corrigen, no recuerdo bien. Eso, Y la profundidad depende del diámetro de la tubería. sí, por eso, pero la mínima es 1 metro bajo tierra. Ok. O pues algo así leí, no recuerdo bien si era 1 metro, pero pues sí era más o menos eso. Mm, Pues también se tiene que tener muy en cuenta lo que tiene que ver con el doblado de la tubería y la alineación, porque digamos en cuanto al doblado de la tubería, se es muy riguroso de acuerdo a la normatividad porque pues no puede tener imperfecciones porque esto puede generar lo que dijo Catherine, alguna, algo que salga mal y puede haber una fuga o un escape que resulte como algo peligroso. La alineación pues también es importante y la soldadura que es uno de los más importantes también, Sí, claro. tener en cuenta la soldadura. También la protección del gasoducto que vendría siendo el revestimiento. Sí, eso es muy importante para evitar la corrosión. Sí, sí, sí. Y finalmente, si no estoy mal, se tiene que realizar una prueba que tiene que ver, creo que es una prueba hidrostática, prueba de presión hidrostática creo que es. Sí. Y Para, ya, para verificar si no hay fugas. sí, señor. ¿Quién más puede comentarme algo del trabajo que hizo, por favor? Rizo.
¿Eso no está? No, que no está. Bueno, entonces les quedó claro cómo se construye un gasoducto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirar lo de deshidratación del gas natural. Entonces vamos a empezar por el principio de deshidratación. Entonces, nos llega el gas natural directamente del pozo. Este gas natural va a tener agua como vapor de agua, y entra nuestro proceso de deshidratación, que consiste en que le vamos a retirar toda el agua con el que viene el gas natural del pozo. ¿Esto para qué? Para poner el gas poderlo inyectar al gasoducto para como gas de venta. Entonces hay una condición para poder vender el gas, tenemos que deshidratarlo. ¿Por qué tenemos que deshidratar? Para evitar la formación de hidratos, la condensación de agua libre, las especificaciones de venta y la corrosión. Esta condensación de agua libre es la que me va a obligar a tener corrosión dentro del tubo. En Colombia hay una norma de calidad para cada componente que tiene el gas natural. Exactamente para el contenido máximo de vapor de agua, el contenido de vapor de agua en Colombia, en unidades del sistema inglés son 6 libras por millón de pies cúbicos estándar. O sea que por cada millón de gas que tenemos de gas, de volumen de gas, admite solamente 6 libras de agua que contenga el gas natural. Esa es la norma en el sistema inglés. En el sistema internacional son 97 miligramos por cada metro cúbico de gas natural. Bueno, uno es en millones de pies cúbicos y el otro es en metros cúbicos. Esa sería la norma de calidad con respecto al agua acá en Colombia. Claro que estas normas son sacadas de normas técnicas internacionales, ¿no? Entonces, en todas partes va a ser la misma norma. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación del gas natural es la remoción del agua asociada con el gas natural en forma de vapor de agua. La deshidratación previene la formación de hidratos de gas, reduce la corrosión y permite cumplir las especificaciones como gas de venta. Hay varios métodos que se han desarrollado para deshidratar los gases a una escala industrial, tales como la extracción, la absorción y los desecantes sólidos. Hoy vamos a ver absorción, que es con líquidos, que es que el líquido absorbe la molécula de agua y la separa del gas natural. Entonces vamos a ver absorción. ¿Qué es un hidrato? Que estábamos hablando de formación de hidratos. El hidrato es un sólido complejo cristalino estable con apariencia de hielo que posee una estructura diferente. En el campo ustedes lo van a poder observar en las válvulas de regulación que tengamos en las líneas que estamos manejando de gas. En las válvulas de regulación se ve el cristal de hielo formado alrededor de la válvula. Estos cristales son los hidratos del gas natural. Básicamente es burbujas de gas enfrascadas en un complejo cristalino. Se forman sistemas de gas o de líquido recuperados del gas natural cuando el gas o el líquido esté o por debajo del punto de rocío del agua, o normalmente cuando hay presencia de agua líquida no necesariamente tiene que darse esta condición, pues una vez que el gas está saturado, el agua libre puede pasar directamente de vapor a sólido sin formar líquido. Los hidratos tienen una temperatura de formación. Entonces, la temperatura de formación del hidrato a una presión dada depende de la composición del gas. Entonces, de acuerdo a qué componentes tengamos en el gas, o sea, la cantidad de etano, metano, propano, butano, dependiendo de esa densidad del gas que tenemos,
vamos a tener una temperatura de formación del hidrato. Ahorita vamos a ver una gráfica donde podemos contemplar cuál va a ser esa temperatura. Cuando se forman hidratos, estos tienden a bloquear las tuberías, equipos, instrumentos, restringiendo o interrumpiendo el flujo. Entonces lo que forma son depósitos que nos bloquean el flujo. Esta es la gráfica de presión versus temperatura para predecir la formación del hidrato. Entonces, si tenemos una presión de 500, aproximadamente 500, acá 500, y una gravedad específica del gas del punto 6, que sería esta curva, nuestra temperatura de formación de operación serían 50. Entonces tendría toda esta área que estoy acá dibujando, sería la temperatura de formación de hidratos. O sea, por encima de esta presión se nos va a formar hidrato, por encima de esta temperatura de 50 grados Fahrenheit se nos va a formar hidrato. Y en el área donde podemos trabajar es en esta región sin que se nos forme hidratos. Entonces, esta sería la región en la que podríamos trabajar. Ahí hay para punto 7 de gravedad específica del gas, punto 8 de gravedad específica del gas y la curva del metano solamente. Entonces así podemos determinar lo que es un hidrato. Con esta gráfica que se llama la gráfica de Wachet-Machet, podemos determinar la cantidad de agua que tenemos que manejar en el sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si lo puedo aumentar. Vamos a aumentar. Profe, de ese tipo de gráficas no hay forma de conseguir algunas como más actualizadas, que todas las que hay siempre son de libros como viejas y son pues como No, complejas. pues voy a buscarlas. Lo que pasa es que es la fotocopia del GPSA. Yo la voy a buscar y las voy a sacar y las voy a escanear nuevamente. Bueno, Listo, profe. Gracias. aquí aumentándola vamos a hacer el ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, tengo la temperatura que es 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? 32 grados Fahrenheit. Y veo la temperatura, la presión de 1000, que sería esta rayita que tengo aquí. Esta rayita de color que tengo aquí será la presión de 1000. La corto y voy a libras de agua por millón de pies cúbicos. Entonces acá tendría 1, 2, 3, 4, 6, aproximadamente 7 libras por millón de pies cúbicos de gas tendría en el sistema. Esto sería, digamos, para manejar las libras mínimas que tenemos que manejar. Pero si tenemos una temperatura de 100 a 1000 psi, que sería esta curvita azulita que tengo aquí, más o menos sería 40, 50, 60 libras por millón de pies cúbicos las que tendríamos que manejar. ¿Ok? ¿Sí entendieron la figura? Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, yo puedo determinarla por esa gráfica o la podemos determinar matemáticamente el contenido de agua con esta ecuación. Entonces, el contenido del agua la podemos determinar con esta ecuación que estoy marcando aquí, que va a ser igual a la fracción de hidrocarburos por el contenido de agua en esos hidrocarburos más el contenido en la fracción de CO2 más el contenido de agua en el CO2 más la fracción de H2S con el contenido de H2S de agua que tiene el gas natural. Estos contenidos de hidrocarburos, el contenido de CO2 y el contenido de H2S lo hallamos por gráfica, aquí las vamos a mirar, y el Y de los hidrocarburos es la suma de todas las fracciones de hidrocarburos, el Y del CO2 es la fracción del CO2 y el Y de H2S es la fracción de H2S. Entonces vamos a mirar este ejercicio para determinar el contenido de agua. Entonces, la fracción de agua sería
hasta acá el componente de fracción de hidrocarburos. Entonces hacemos la suma de todos estos hidrocarburos y nos da el componente en la fase de hidrocarburos. La fracción de H2S la tenemos aquí, sería 0.02, y la fracción de CO2, 0.094, que la tenemos acá. Entonces ya tenemos las dos fracciones de H2S y CO2 y la fracción total de hidrocarburos. Entonces, para determinar la fracción, el contenido de agua natural de gas en hidrocarburos a una temperatura de 70 grados Fahrenheit y una presión de 1000 psi. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vamos a la temperatura de 70 grados Fahrenheit. La temperatura de 70 grados Fahrenheit. Cortamos la línea de los 1000 psi. Sería esta línea. Y nos vamos hacia la izquierda y obtenemos el contenido de agua en los hidrocarburos. En este caso nos daría 25 para este ejercicio. Entonces ya tengo el contenido de agua en los hidrocarburos. Tengo que determinar el contenido de CO2, de agua en el CO2. Entonces a 1000 sería acá. Voy a ampliarla para mirarla. 1000 sería acá. Acá más o menos sería 70 grados Fahrenheit. Cortamos y vamos a la gráfica y nos daría 20, la 50, la mitad de esto sería 25 también. Nos daría 25 la cantidad de agua en el CO2. Y ahora la cantidad de agua en el H2S, lo mismo. Vamos a la presión de 1000, a la curva un poquito bajito de 70 grados Fahrenheit y nos va a dar punto 70, 70, 80, como 85. Nos va a dar el valor de el agua contenida en el H2S. Entonces, el contenido de agua en los hidrocarburos nos dio 25 libras por millón de pies cúbicos. El contenido de CO2 nos dio 25 libras por millón de pies cúbicos. Y el contenido de H2S en el agua nos dio 80 libras por millón de pies cúbicos. Pues el Y de los hidrocarburos, sumando todos los hidrocarburos, me da 0.904. El Y del CO2, 0.094. El Y del H2S, 0.02. Entonces ya tengo las fracciones, lo único que me queda es multiplicar cada fracción, 25 por 0.904 más 25 por 0.094 más 80 por 0.002, eso me da libras por millón de pie cúbico. Al hacer esa operación me da 22.99 libras por millón de pie cúbico. Entonces el gas natural va a entrarme al sistema de la planta de deshidratación, me va a entrar a 22.9. ¿Cuál sería la cantidad de libras de millón de pies cúbicos de acuerdo a la norma de calidad colombiana que deberíamos tener a la salida de la planta? ¿Cuál sería? O sea, si a la entrada tengo 23 libras por millón de pies cúbicos, a la salida de la planta, ¿con cuánto debería yo tener el gas natural en contenido de agua? ¿Cuál es la norma de calidad en Colombia para el contenido de agua? Profe, no me acuerdo, ¿no era como 8 o algo así? 7. Mm.
7 libras por millón de pies cúbicos. Entonces nuestra planta debe ser capaz de procesar los 23 libras por millón de pies cúbicos menos 7, nos va a tener que tratar 23 menos 7, 16 libras por millón de pies cúbicos. Nos tenía que tratar la planta de deshidratación. Eso sería para el cálculo de la cantidad de agua que trae el gas natural. En la inhibición es un método efectivo para prevenir la formación de hidratos. La inhibición se inyecta glicol a una corriente de proceso donde se combina con la fase condensada acuosa para bajar la temperatura de formación del hidrato a una presión dada. El glicol puede ser recuperado con la fase acuosa para ser regenerado y reinyectado. ¿Qué es la absorción líquida? La absorción líquida es ampliamente usada como un método para disminuir el punto de rocío de las mezclas de gas natural para prevenir la formación de hidratos. Entonces se usan los glicoles, que son el dietilenglicol, el trietilenglicol y el tetraetilenglicol. Ahí están los puntos de ebullición de cada uno de ellos. Si yo sobrepaso el punto de ebullición de estos componentes, voy a degradar el glicol, o sea, se me va a dañar el glicol. ¿Qué propiedades tienen estos glicoles? Que tienen una alta afinidad al agua, o sea, nos van a retirar el agua fácilmente. Tienen un bajo costo, no exhiben corrosividad, o sea, no producen corrosión. Muestran estabilidad de los componentes del gas y muestra estabilidad durante la regeneración. Ya vamos a tener ahorita en el planito, en el mapa de una planta de deshidratación, vamos a especificar bien los dos procesos. Parámetros. Pues dentro de los parámetros de la planta que vamos a manejar, que es una planta de trietilenglicol, que se denomina planta TEC, trietilenglicol, los parámetros son la depresión del punto de rocío de 40 a menos 140 grados Fahrenheit, o sea, casi 0 de libras de agua, la presión de 25 a 2500 psi y una temperatura de 40 a 160 grados Fahrenheit. ¿Cuáles son las ventajas para utilizar esta planta de glicol? Puede ser regenerado con facilidad el glicol y hay menores pérdidas de vaporización. La limitación de la planta TEC no es apto para procesos criogénicos y es corrosivo si se contamina con H2S. Entonces, para procesos criogénicos como el gas natural licuado, no se recomienda usar las plantas TEC para deshidratar. Y en presencia de H2S, como trae el agua, el gas natural nos va a formar corrosión. Durante el proceso de absorción, el glicol también remueve componentes aromáticos como el benceno, tolueno, etilbenceno, sileno y componentes orgánicos naturales volátiles. Entonces, aparte del agua, él nos puede retirar este tipo de componentes. Por eso en esas plantas, después de la planta donde retiramos el agua con el glicol, debemos instalar un separador que me retire todos estos componentes del gas natural y me lo deje limpio, el gas. Entonces, una planta deshidratadora que utiliza la planta TEC o trietilenglicol se compone de dos zonas. La zona de deshidratación, que es favorecida por alta presión y baja temperatura. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. La parte de deshidratación manejamos altas presiones y bajas temperaturas. Y en la zona de regeneración del glicol, la cual es favorecida por bajas presiones y altas temperaturas. Entonces es diferente. En la parte de regeneración, yo manejo una temperatura muy alta y una presión muy baja, casi igual a una presión atmosférica. ¿Cómo sería el proceso? Entonces vamos a pintar el proceso. Tengo mi entrada de gas con el gas húmedo, mi entrada de gas húmedo. Esta es la torre contactora o mi torre de deshidratación. Entonces tengo mi zona de deshidratación y mi zona de regeneración. Entonces recordemos, aquí vamos a manejar altas presiones y bajas temperaturas. En la zona de regeneración vamos a manejar altas temperaturas y bajas presiones. Entonces, ¿cómo sería nuestro recorrido? Acá viene nuestro glicol. El glicol lo vamos a denominar glicol pobre.
este glicol entra por la parte superior, lo vamos a denominar glicol pobre, entra y se pone en contacto con el gas natural que está subiendo, y nos retira el agua. Por la parte inferior nos va a salir el glicol rico, que sería el glicol más el agua. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que no voy a tener reacción química. Aquí en estos procesos no hay reacciones químicas. Entonces acá voy a tener simplemente el glicol con el agua. Entonces este glicol viene por aquí, entra aquí a esta tubería, este es el glicol rico, y va a entrar al acumulador y al regenerador. Entonces entra por aquí al regenerador. En este regenerador, ¿qué se hace? Se calienta la solución de glicol con agua, en esta parte de aquí, que es la zona de regeneración, se calienta el glicol con agua y el agua sale como vapor, sale a la atmósfera. Por eso aquí manejamos presiones bajas, que sería la presión atmosférica, y temperaturas altas, que sería este regenerador, que básicamente es un calentador, que nos va a producir el calor necesario para regenerar el glicol. El glicol regenerado sale por aquí, entra por aquí al acumulador y vuelve y sale por aquí como glicol pobre. Esta bomba nos lo impulsa nuevamente a la parte superior y entra otra vez al sistema. Entonces, el sistema es un sistema cíclico, el cual está formado por la zona de deshidratación, que como ya dijimos maneja altas presiones y bajas temperaturas, y la zona de regeneración, que maneja bajas presiones y altas temperaturas. ¿Quedó claro el proceso? ¿O tienen alguna pregunta del proceso? Claro, profe. Sí, profe, ahí está claro. Esto es una fotico de una planta de deshidratación. Aquí tendríamos esta sería la torre contactora, esta que está aquí, la torre contactora, y este sería nuestro regenerador de glicol o calentador, este que tenemos acá. Hay una serie de equipos que conforman como ya vimos ahí, bomba, está el deshidratador, está el regenerador, pero hay otra serie de equipos que conforman la planta de deshidratación. Entonces tenemos el contactor o el absorbedor de glicol, que es donde voy a colocar en contacto el gas con el glicol. Es una torre provista de platos donde el gas cargado con agua se pone en contacto en contracorriente con el glicol limpio o deshidratado. El glicol pobre, que llega por la parte superior de la torre, absorbe la humedad del gas de alimentación, el cual entra por la parte inferior de la torre. Entonces acá tenemos el absorbedor de glicol. Esto es nuestro separador de entrada. Acá entra el gas natural. Entra el gas natural. Estos son los platos. Estos son los platos. Dependiendo del número de platos va a ser mayor o menor la deshidratación. Esto es lo que se llama la torre contactora. La torre contactora. Y por acá entra el glicol limpio. Entra por acá. Y por acá sale el glicol pobre. El glicol rico, perdón. Entonces entra el glicol pobre, que es sin agua, y sale el glicol rico, que es con agua. Y el gas natural nos sale por la parte superior, el gas natural ya seco. El gas natural seco. Hay una válvula de expansión, que es para que el glicol en el horno está a presión atmosférica y en el contactor a alta presión, de lo que hemos hablado.
En la regeneración está presión baja, en el contactor alta presión. Se usa una válvula de expansión para lograr una caída de presión necesaria entre la torre contactora a alta presión y el regenerador de glicol a presión atmosférica. Entonces esta es la válvula de expansión. La válvula tiene un vástago de ajuste, tiene un resorte, este resorte que está aquí, y dependiendo del diafragma, el diafragma se va a mover hacia arriba o hacia abajo, entonces el resorte se va a mover hacia arriba o hacia abajo y me va a permitir el flujo de fluido en esta dirección. Eso es lo que es una válvula de expansión. Les comentaba que tenemos que tener un separador de glicol e hidrocarburos líquidos, ya que también como me separa benceno, tolueno, podemos tener esos hidrocarburos. Entonces, es un recipiente que tiene como función separar los hidrocarburos líquidos arrastrados por el glicol en el absorbedor. Acá tenemos pues la función de un separador. Básicamente es un separador común y corriente. Tenemos que instalar filtros. Acordémonos que estas corrientes pueden traer sólidos en suspensión. Entonces, para disminuir los efectos de contaminación por impurezas procedentes de la degradación del glicol, hidrocarburos de alto peso molecular y productos de corrosión y otras impurezas arrastradas por el gas. Entonces necesitamos colocar filtros para retirar todas estas impurezas. Esos son los tipos de filtros que tenemos que colocar dentro del separador de filtro. Serían estos tipos de filtros los que colocamos. Tenemos intercambiadores de calor, que es para hacer la regeneración del glicol. Entonces, garantiza la transferencia de calor entre el glicol rico a la temperatura ambiente y el glicol pobre que viene del rehervidor. Entonces, simplemente esto es un intercambiador de calor. Estos son los serpentines, estos que están aquí. Estas son las serpentinas. Por la parte superior entra el refrigerante del intercambiador y por la parte inferior sale el refrigerante que estemos usando. Por la parte del lado derecho podemos observar la entrada del agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que ahorita al final se entrecortó la voz. Estábamos hablando de... No, o sea, estaba terminando de explicar en la imagen. Ya. Bueno. Entonces, este es un intercambiador de calor que se llama intercambiador de calor casco tubo. Entonces, por la entrada superior está el refrigerante y por la parte inferior nos sale el refrigerante. Estos son los tubos de cobre que me van a hacer el efecto de intercambiar el calor, con la entrada de flujo de agua y la salida del flujo de agua. Acá tenemos una imagen ya más del esquema del intercambiador. Estos serían los tubos de cobre, la entrada del refrigerador y la salida del refrigerador. Tenemos lo que es el regenerador de glicol, o sea, el que me va a volver el glicol rico en glicol pobre. El objetivo del regenerador es retirar el agua absorbida por el glicol en la torre contactora. Entonces aquí toda el agua que viene con el glicol es retirada en el regenerador para dejar el glicol otra vez limpio o un glicol pobre que puedo reinyectar dentro de todo el sistema. Entonces aquí tenemos lo que es el regenerador de glicol. Aquí está el calentador. Tengo una bomba de glicol. El almacenaje del glicol. Y tengo mi columna de vaporización. Y acá tengo lo que vamos a tener en la salida del regenerador de glicol. También tenemos unas bombas. Esta bomba me sirve para inyectar tanto el glicol regenerado, o sea, el glicol pobre, como el glicol rico que viene con el agua. El tipo más utilizado es de desplazamiento positivo
diseñadas para operar a temperaturas por el orden de 250 grados Fahrenheit. Esta es una bomba de desplazamiento positivo. Acá tengo mi motor y aquí tengo la bomba de desplazamiento positivo. Este sería el esquema de la bomba de desplazamiento positivo. Algo importante que quiero que recordemos es qué procesos tenemos en la planta de deshidratación. ¿Cuáles son los dos procesos que tenemos en la planta de deshidratación? Recordemos que son dos procesos. Uno que donde retiro el agua que se llama ¿cómo? ¿Sí me están oyendo? Acordémonos que tenemos dos procesos, uno que es el proceso de deshidratación y otro que es el proceso de regeneración. Y en el proceso de deshidratación manejamos altas temperaturas y bajas temperaturas y altas presiones. En el proceso de regeneración manejamos altas temperaturas y bajas presiones. Eso es muy importante que nos quede claro. Bueno. Sí, profe. Pues para hacer el diseño de la planta TEC necesitamos conocer varios datos. Un dato es la tasa de flujo de gas, o sea, cuánto gas vamos a manejar, cuál es la gravedad específica de ese gas, cuál va a ser la presión de operación a la entrada de la torre contactora o la torre de deshidratación, la máxima presión de trabajo de la torre contactora, la temperatura de entrada del gas, contenido de agua requerido a la salida, entonces ya quedó claro para Colombia cuánto es el contenido de agua requerido a la salida. 7. 7, ¿no? 7 libras por millón de pies cúbicos de gas. Tenemos que mirar cuál es la relación glicol-agua, cuál es la concentración de trietilenglicol pobre que tenemos. Básicamente un valor apropiado es de 2 a 6 galones de trietilenglicol por libra de agua. Y un valor de diseño son 3 galones de trietilenglicol por libra de agua. Entonces la concentración de glicol, si tenemos 7, por ejemplo, 7 libras por millón de pies cúbicos de gas, van a ser 7 por 3, 21. Tendríamos 21 galones por cada millón de pies cúbicos de gas que voy aquí a retirar el agua. Entonces multiplico 7 por 3 y me da 21 galones de trietilenglicol. Eso sería para hacer el diseño de la planta. ¿Qué problemas operacionales encontramos? Entonces, contaminación del glicol por presencia de materiales extraños suspendidos que causan espuma en la contactora y por ende arrastre el glicol por parte del gas. Otra, para evitar la presencia de líquido, agua e hidrocarburos livianos en el gas de entrada a la planta, se debe colocar un separador scrubber antes de la contactora o la torre absorbedora. Entonces, antes de que entre el gas a la planta de deshidratación, tenemos que colocar un separador que me retire todos los líquidos que tengamos dentro de ese flujo de gas que estamos manejando. Problemas de bombeo cuando se manejan bajas temperaturas que aumentan la viscosidad de las soluciones de glicol altamente concentradas. Esto es muy importante.
Las pérdidas de glicol deben ser controladas a menos de 0.1 galón por cada millón de pies cúbicos de gas tratado. Entonces tenemos que controlar que las pérdidas no nos van a superar 0.1 galón porque estaríamos perdiendo glicol y tendríamos que estar recuperando glicol continuamente y añadiendo más cantidades de glicol, lo que nos va a generar costos más altos de la planta. El uso del glicol conlleva problemas de corrosión. Esto se agrava si el gas a tratar es ácido. El glicol se vuelve altamente corrosivo si su pH es menor de 6 y los problemas de corrosión se controlan al agregar 1 galón de amina por cada galón de glicol. Entonces, en presencia de un gas ácido que es, por ejemplo, con H2S o CO2, este glicol me va, como me trae el agua, también adicional me va a generar corrosión con esa agua y me va a producir efectos corrosivos. ¿Cuáles son las propiedades físicas del glicol? Entonces, de las propiedades físicas, acá hay una tablita, está para el etilenglicol, para el dietilenglicol, para el trietilenglicol y para el tetraetilenglicol. Entonces está la abreviatura EG para el etilenglicol, DG para el dietilenglicol, TEC para el trietilenglicol, que es el que estamos usando, el que estamos utilizando, y tetraetilenglicol, T4-TEC. Está la ecuación química para cada uno de ellos, está su peso molecular en kilogramos mol y están ciertos valores de presiones de vapor, puntos de llama, densidad, la viscosidad absoluta de 25 grados centígrados a 60 grados centígrados, el calor específico a 25 grados centígrados. Entonces tenemos todas las propiedades de los glicoles en esta tablita. Como estamos usando el dietilenglicol, decimos que es un líquido altamente higroscópico. Este es un término bien importante. El dietilenglicol es de la serie de los alcoholes. Es un alcohol. Básicamente el glicol es un alcohol. ¿Qué es higroscópico? Es una sustancia capaz de absorber humedad del medio. Entonces todas las sustancias que son capaces de absorber agua son higroscópicas. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces en los zapatos viene una bolsita con unas bolitas. Esas bolitas son higroscópicas. Eso es para absorber el vapor de agua que se pueda generar en los zapatos. ¿Cuáles son las ventajas del trietilenglicol? Es no corrosivo, es muy importante. No se solidifica en soluciones concentradas. Se regenera a altas concentraciones, o sea, es fácil su regeneración. Estable en presencia de compuestos de azufre y dióxido de carbono y menos pérdidas de vaporización que los otros glicoles. ¿Cómo sería la operación de la planta? En el caso de una torre de platos se necesitan de 6 a 8 etapas, de 6 a 8 etapas o platos para obtener una especificación de 6 libras de agua por millón de pies cúbicos o 7 libras de agua por millón de pies cúbicos. La temperatura del contactor está limitada a 38 grados centígrados. Entonces, por eso les digo que es bajas temperaturas. Y la temperatura mínima de operación llega a ser de 10 grados centígrados en la torre contactora o en la torre deshidratadora. Entonces, después del proceso de absorción, el glicol es enviado a un separador trifásico, donde los hidrocarburos líquidos arrastrados y el gas disuelto son separados, y luego pasa a una etapa de filtrado para retirar partículas sólidas. El grado de pureza del solvente reciclado se logra bajando la presión y subiendo la temperatura en la etapa de regeneración. Entonces, acordémonos que en la etapa de regeneración son bajas presiones como la presión atmosférica y altas temperaturas. La temperatura se debe mantener por debajo de la temperatura de descomposición del glicol en la zona de regeneración. Entonces, para el trietilenglicol
son 204 grados centígrados. Si yo sobrepaso esta temperatura, el glicol se empieza a degradar, o se nos empieza a dañar, se nos empieza a cohibir. Entonces, este glicol lo tenemos que estar reinyectando nuevamente y nos va a aumentar los costos de la planta de glicol. ¿Cuál es el número de etapas del contactor que más o menos está establecido? Habíamos hablado de 6 a 8 etapas o 6 a 8 platos. Básicamente vamos a tener una etapa por plato. Estos platos pues, se usan platos perforados o de campana de burbujeo y se separan por 24 pulgadas. Entonces vamos a mirar, estos serían los platos perforados. Entonces, este es el plato. Estas son las perforaciones. Estas son las perforaciones. Por aquí va a subir el gas natural y se va a mezclar con el glicol y me va a separar el agua. Y tengo platos de campana, que son unas valvulitas. Esta valvulita se abre y se cierra y me va a poner en contacto el gas que viene por la parte inferior. Acá está subiendo el gas. Y en la parte superior va a inyectarse el glicol para retirar el agua. Aquí tenemos todas las partes de la torre contactora. Estos serán los platos, que aquí vemos los platos. Aquí tengo la parte de gas, esta es la parte de líquido. Por acá entra el glicol pobre, por aquí sale el gas natural y por aquí por la parte inferior sale nuestro glicol rico. Estos serían los platos que tenemos, platos de válvula, de chimenea. Hay un distribuidor de boquillas para rociar el glicol y los empaques, que son estos empaques que tenemos acá, son los empaques o el empaquetamiento que podemos tener para hacer el retiro del agua. Entonces básicamente tenemos, esta es la torre contactora, que es donde se hace el proceso de deshidratación a altas presiones y bajas temperaturas. La temperatura del gas de entrada es muy importante. A mayor temperatura, la solución de glicol debe remover más agua para alcanzar la especificación de 7 libras por millón de pies cúbicos. Un incremento en la temperatura del gas puede resultar en un incremento del diámetro del contactor. Entonces, a mayor caudal, tengo mayor velocidad, por lo tanto tengo mayor temperatura y tengo un mayor diámetro del contactor. ¿Qué me sucede aquí? Que el costo de la torre me va a aumentar por el espesor del contactor por su diámetro. Entonces voy a aumentar el costo de la torre contactor. Es común instalar un enfriador de gas para bajar su temperatura por debajo de los 50 grados centígrados, que sería la temperatura máxima para entrar el gas natural a la torre contactora, antes de entrar al contactor. Debido a que entre más frío entre el gas, más pequeño será el diámetro del contactor. Entonces, acá estamos viendo que en la parte anterior veíamos que un incremento en la temperatura del gas puede resultar en un incremento del diámetro del contactor. Acá, una disminución de la temperatura del gas de entrada nos va a dar o significará que el diámetro del contactor es mucho más pequeño. Entonces ya tenemos un dato importante que es la temperatura máxima a la cual va a entrar el gas natural, son 50 grados centígrados. Típicamente las unidades TEC se diseñan para operar con un gas de entrada a una temperatura entre 27 y 43 grados centígrados. Estas serían nuestras temperaturas de diseño para la planta TEC. Ahora la presión del contactor. A temperatura constante, el contenido de agua disminuye a medida que la presión aumenta. Por lo tanto, menos agua habrá que remover si el gas es deshidratado a mayores presiones. Por eso, el proceso de deshidratación maneja altas presiones y bajas temperaturas. A altas presiones se requiere diámetros menores de la torre. Entonces, a menor caudal, menor velocidad, menor diámetro. Las presiones más bajas permiten espesores de pared más bajos. La presión de operación incide en el costo del equipo.
Una presión entre 500 y 1200 psi conduce a diseños económicos. Entonces puedo tener presiones entre 500 y 1200 psi, que son presiones altas, ¿no? Acordémonos que al separador entran presiones muy bajitas de 20, 30, 40 psi al separador. Entonces, eso sería todo lo que sucede en la planta, en la parte de deshidratación. Entonces tengo la temperatura máxima 50 grados centígrados y las presiones puedo llegar hasta 1200 psi. Esos dos datos son importantes. La temperatura del glicol recirculado. Entonces, afecta el contenido de agua en el gas. Se debe mantener baja para minimizar la velocidad de circulación. Si el glicol entra muy caliente, se producen pérdidas con el gas que sale del contactor. Se diseña para que la temperatura del glicol sea 10 grados centígrados por encima de la temperatura del gas de salida del contactor para evitar la condensación de hidrocarburos que pueden formar una espuma. Depende de la temperatura del rehervidor, la velocidad del gas de arrastre y la presión del rehervidor. La concentración de glicol más común en el diseño está entre 98 y 99%. Entonces, esto es en peso de glicol. Entonces, debe tener un 98-99% de peso del glicol para manejar las 7 libras por billón de pies cúbicos que estamos tratando. Aquí ya nos vamos al rehervidor o a la zona de regeneración. Entonces, la temperatura en el rehervidor, que es el intercambiador de calor, dice que todos los diseños que emplean la trietilenglicol, la TEC, operan entre 370 y 390 grados Fahrenheit para minimizar la descomposición del glicol. Este dato es importante. Entonces, las temperaturas máximas serían 370 a 390 grados Fahrenheit. Aquí tenemos el típico rehervidor. Aquí están los serpentines. Y por la parte superior, aquí nos va a quedar el agua. Y por la parte superior nos va a salir el vapor de agua que vamos a retirar del gas natural. Esta grafiquita es la temperatura del rehervidor o del intercambiador de calor. Cuando aumenta la temperatura, nos aumenta la cantidad de glicol puro que necesitamos obtener. Entonces, entre mayor sea la temperatura, mayor porcentaje de glicol necesitamos. Entonces vimos que la temperatura del glicol entre 370 y 390 grados Fahrenheit. Ese es un dato importante. La presión en el rehervidor. Entonces, las presiones por encima de la atmosférica producen una reducción en la concentración de glicol y por lo tanto se reduce la eficiencia del proceso de deshidratación. Por eso las temperaturas en el rehervidor, las presiones en el rehervidor deben ser bajas, llegando a ser presión atmosférica. Los rehervidores se operan a condiciones de vacío, que son presiones por debajo de la presión atmosférica. Si se requiere una concentración del 99.5% en peso de glicol, se puede usar una presión de vacío de 500 miligramos de mercurio o 9.6 psi. Acordémonos que la presión atmosférica es 14.7. Todas las presiones que estén por debajo de 14.7 son presiones de vacío. Acá estaríamos usando una presión de vacío de 9.6 psi. El gas de arrastre. El gas de arrastre aumenta la concentración de glicol. Se utiliza gas saturado con agua a temperatura ambiente y a una presión de 25 a 100 psi. Y el gas es inyectado directamente en el rehervidor. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la velocidad de circulación del glicol. La velocidad del glicol controla el punto de rocío, temperatura a la cual se condensa el vapor de agua. Ese es el punto de rocío. El flujo controla la cantidad de agua que se puede remover. El diseño es 3 galones de glicol por agua a remover, que fue el que habíamos visto.
Entonces, lo mismo, si es 7 libras de agua, sería 7 por 3, 21, 21 galones de agua de glicol para remover las 7 libras de agua. El calor requerido en el rehervidor es proporcional a la velocidad de recirculación del glicol. Entonces, un incremento en la velocidad de circulación disminuye la temperatura del hervidor, hay una disminución de la concentración del glicol y hay una disminución de la cantidad de agua removida. Entonces, la velocidad de circulación es crítica para poder determinar cuánta agua voy a retirar del gas natural. La temperatura en el tope del regenerador. Temperaturas muy altas incrementan las pérdidas de glicol debido a la excesiva vaporización. Las temperaturas recomendadas en el tope es de 225 grados Fahrenheit. Este es otro dato importante. Acordémonos que son temperaturas altas. Con respecto al caudal, el incremento del caudal de alimentación implica un aumento proporcional del granulaje del glicol en el sistema para remover todo el contenido de agua posible en el gas. A su vez, la energía que alimenta el rehervidor también tiene que aumentar para poder retirar el agua del glicol. Y ya tenemos una planta, vamos a ver con todas sus partes. Entonces tengo mi separador. En ese separador retiro todos los líquidos. Y observamos que la temperatura es baja, 100 grados Fahrenheit, y la presión a 1015 psi. Entonces, por aquí entra nuestro glicol pobre. Estos son los platos. Por acá entra el gas y se mezcla con el glicol. Y por la parte inferior nos sale el glicol rico. Que va hasta su tanque de expansión. Entra al rehervidor. Y aquí sale el vapor de agua retirado. Y aquí nos queda el glicol pobre otra vez. Este glicol pobre volvemos y lo inyectamos al sistema. Y se nos cumple el ciclo de la planta de glicol. Entonces acá sí tenemos todas las partes. Tenemos la torre contactora, que sería mi primera zona de deshidratación. Tengo mi regenerador, que sería la zona de regeneración. Tengo mis separadores. Tengo mis bombas de flujo y tengo mis tanques de acumulación. Esas serían las partes de la planta de trietilenglicol. ¿Está claro los dos procesos? Sí, profe. Profe, ahí en todo ese proceso de ese glicol, ¿se va perdiendo en el camino algo o todo vuelve y sirve? No. Se va perdiendo por vaporización. Oh, Pero lo ideal es mantener las temperaturas para no degradar el glicol. La temperatura en la zona de regeneración, para no degradar el glicol. Porque las únicas pérdidas que vamos a tener son pérdidas por vaporización. Y nos tocaría estar inyectando glicol nuevamente al sistema. bueno, gracias, profe. Bueno. Entonces el proceso de regeneración tiene temperaturas altas y presiones bajas. Les pregunto. ¿Cómo fue, profe? El de regeneración. En la etapa de regeneración, ¿las presiones son bajas y las temperaturas son altas? No, son presiones altas y temperaturas bajas, ¿no es? No, eso es en la parte de deshidratación. Ah, Acordemos que en la parte de regeneración yo voy a emitir el vapor de agua a la atmósfera. Entonces estoy trabajando con presiones atmosféricas que son bajas, de 14.7.
y tengo que manejar en el hervidor lo que es un calentador, lo que hago es calentar el glicol y se vaporiza el agua. Entonces manejo zona de alta temperatura y baja presión en el regenerador. Bueno, eso es importante que nos quede claro. Hay unos contaminantes que nos pueden dañar el glicol, nos lo pueden degradar. Vamos a mirar cuáles pueden ser. Entonces, la pureza, que es el contenido de glicol. La concentración de glicol pobre determina la máxima de presión del punto de rocío que puede ser obtenida por el sistema. Esta deberá encontrarse entre 98 y 99% en peso. La concentración de glicol rico deberá ser de 2 a 5% menor que la de glicol pobre. La concentración de glicol pobre normalmente es función directa de la temperatura del rehervidor o del reboiler. Es la degradación del glicol. Es indicada por los cambios en la composición y reducciones en el pH de la solución. Es causada por la excesiva temperatura o entrada de oxígeno y de productos de degradación, tales como ácidos orgánicos como el fórmico, el acético y el correspondiente. Entonces, si yo le aplico mucha temperatura en el regenerador del rehervidor y sobrepaso la temperatura de descomposición del glicol, el glicol se me va a degradar y se me va a dañar el glicol. Igualmente tendría que añadir nuevo glicol, lo que sería un costo adicional a la planta. Los hidrocarburos reaccionan con los productos de degradación formando productos poliméricos. Los ácidos también contribuyen a la corrosión del sistema. Se recomienda no superar el 0.5% de hidrocarburos en el glicol para evitar espumas o interferencias en la regeneración. Las pérdidas de glicol pueden ser el mayor problema operativo en plantas de deshidratación. La contaminación del glicol por hidrocarburos sólidos finamente divididos y agua salada puede promover las espumas y el consumo de glicol. Se considera aceptable una pérdida de 1 libra por millón de pies cúbicos de gas secado. Esa sería la cantidad de libras de peso que puedo perder en el glicol. Contenido de sales. Marca la cantidad de cloruros inorgánicos en el glicol, usualmente el cloruro de sodio y con menor frecuencia el cloruro de calcio. Entonces las sales también me van a degradar el glicol. La deposición de sales en los tubos de fuego reduce las transferencias de calor y promueve puntos calientes donde se localizan fallas. Estos puntos calientes son sitios donde voy a poder obtener fallas en las tuberías de fuego, donde está el rehervidor, y pueden haber fugas dentro de esos puntos calientes del rehervidor. Dentro del contenido de sales, la presencia de ácidos orgánicos puede generar también corrosión. Cuando el contenido de sal alcanza 0,5 a 1% en peso, el glicol debe ser removido para evitar problemas operativos. El contenido de sólidos. A bajo pH, la presencia de barros generados por sólidos carbonosos y sales conduce a la formación de sólidos que son abrasivos y promueven la espuma. El pH debe encontrarse entre 6.5 y 7.5, o sea, un pH neutro. Es el pH del glicol. El contenido de hierro es un indicador de corrosión porque acordémonos que la corrosión lo que me hace es retirar el material del espesor del acero o del material que estoy manejando la tubería y me produce corrosión. El sistema debe tener menos de 5 partes por millón de hierro. En la formación de espumas. La llegada a la planta de inhibidores de corrosión, fluidos de fractura de pozos, metanol u otros productos químicos pueden generar espumas estables. Nos faltaría el control de calidad. Yo creo que podemos dejar por hoy ahí.
Dejemos hasta ahí hoy. La control de calidad. ¿Les quedó claro el proceso de la planta? Sí, profe, pues o sea, son dos procesos, pero es largo. Sí, es largo el proceso. Pero básicamente lo que les digo, lo importante es tener claro que las temperaturas y las presiones en cada uno de los procesos. Entonces, en uno manejo presiones altas y temperaturas bajas, y en el de regeneración manejo temperaturas altas y presiones bajas. Eso es lo importante de manejar en este tipo de procesos. Bueno, entonces el miércoles continuamos con deshidratación y hay quiz el miércoles de lo que vimos. Bueno, Listo, profe. entonces nos vemos el miércoles. Se me cuidan mucho, por favor. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Feliz Gracias. día.